Descalzos. Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno, que es la historia de todos. Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora. Nos descalzamos. Bienvenidos a este episodio. Hemos elegido un tema en realidad por ustedes. Ustedes son los que nos van sugiriendo qué temas ir tocando, padre. Nos van dando letra, por suerte. Así es, Adriana. Tratamos de ponernos a dialogar con cada uno de ustedes, allí donde estén, pero de lo que a ustedes les interesa y juntos tratar de ir buscando luz para nuestro caminar. Muero antes de morir se llama este episodio, y estuve buscando, padre, la palabra muerte, ¿no? Que suena tan fuerte y que es un tema que normalmente o habitualmente no tratamos. Y dice cesación o término de la vida, es un concepto, separación del cuerpo y el alma, pero me quedo con esta: destrucción, aniquilamiento, ruina, que es en realidad, por ejemplo, la muerte de un imperio, cuando uno dice, ¿no? Pero digo, destrucción, aniquilamiento, ruina, que no signifique muerte eso para nosotros. Por eso es muero antes de morir. Y siempre decimos cuando charlamos, ¿no? Bueno, la muerte es lo seguro, lo que seguro nos va a pasar es morir. Y sin embargo, tenemos miedo a la muerte. Y entonces yo me pregunto, Adriana se pregunta, ¿será que le tenés miedo a la muerte porque, de acuerdo a cómo has vivido, es lo que va a pasar después de la muerte con vos? Bueno, cuántas cosas. Encarar este tema de la muerte, donde muchos traen ya al corazón nombres, rostros de hermanos que no están, algunos que se han ido tan sin despedirse, como decimos, que nos lo devolvieron en una cajita con cenizas. Es un tema delicado y juntos a la muerte de ellos, a los cuales honramos y hoy ofrecemos este episodio en homenaje por cada uno de ellos, queremos interpelarnos acerca de nuestra propia muerte. ¿Será que el hombre es un ser para la muerte, como decía Heidegger? ¿Será que la muerte es una hermana, como decía San Francisco de Asís? En el mundo de hoy descubrimos una cultura de muerte, llevada adelante por las adicciones en sustancias, en tecnologías, compensaciones como que parecieran querer apalear esta realidad de que vamos a morir. Encontramos también en el mundo de hoy mucha desesperación, una desesperación que nos viene dada por un hastío de la vida. No queremos morir, pero tampoco queremos vivir. En el mundo de hoy encontramos un narcisismo tan grande en todos nosotros que terminamos como el mito, ahogándonos en la búsqueda de nuestra propia imagen, en la propia autocontemplación. Por tanto, en este episodio nos preguntamos, ¿qué es la muerte? Nos preguntamos, ¿estamos dispuestos a dar este último paso este último paso del hombre, que es el morir humano? ¿Cómo integramos este misterio que nos sobrepasa y nos atemoriza a nuestro vivir cotidiano? ¿Y cómo hacemos para vivir no muertos? ¿No? Es decir, que no nos sintamos muertos en vida. En realidad, de eso nos gustaría que se tratara este episodio. Pero bueno, hay un lugar donde creo que somos todos iguales. Seguramente habrán algunos, y uno los tiene muy cercanos, que no han tenido la oportunidad de prepararse para la muerte. ¿O sí? En la misericordia de Dios uno no lo sabe, no tiene la respuesta. Pero hay otros que tienen esa posibilidad, y es pensar en su muerte en una cama de un hospital, ¿no? Hay mucho tiempo allí, si es que uno está consciente, de pensar que sí, que es una posibilidad cierta desaparecer de este mundo.
¿Y qué habrá después? ¿Y cómo me preparo? ¿Y qué pasará? ¿Y será como el túnel ese tan descripto, ¿no? Donde se ve la luz al final? ¿Quién me recibe del otro lado? Y además me imagino la vida, mi propia vida, pasar así como en una proyección, ¿no? En una película, de todos aquellos lugares visitados por mi alma, donde me he sentido reconfortado, y todos aquellos lugares oscuros donde ni siquiera me reconozco. Así es que preguntamos a quien ha estado en esa situación. Recorremos historias sagradas de hermanos que tuvieron que ser solidarios con el tema de la muerte y que hoy abren su corazón para compartirnos su experiencia. Bueno, si hay alguien que también nos puede iluminar en este tema de la muerte, de nuestro miedo a la muerte, del morir antes, ¿no es cierto?, de morir realmente, es quien ha pasado tantos días en una terapia, me imagino que pensando también en la muerte, en esa posibilidad, porque, bueno, en realidad hemos nacido para después morir, pero es algo que no queremos hablar, de lo que no queremos hablar, lo que no queremos decir. Así es que, ¿con quién estamos? Bueno, muy bienvenido, doctor Miguel Quiroga Barragán, un gran médico de nuestra provincia de San Juan, neumonólogo, especialista en vías respiratorias y realmente especialista en el cuidado de la vida humana, un hombre querido, amado por los sanjuaninos, respetado por su gran profesionalismo, y que tenemos el gusto que nos acompañes en este intento de poner luz en este tema tabú, aunque nos atraviesa por todos lados, como es el tema de la muerte. Totalmente. Miguel, estás obviamente en el hospital, te hemos tomado unos minutos, pero es realmente muy relevante que estés en ese lugar porque te dedicas a los pacientes justamente en la medicina pública, pero además porque ahí estuviste. ¿Por cuántos días internado? Bueno, ahí paso. No agradecido, pero bueno, gracias por la importancia que me dan, que no es más que cualquiera, ¿no? Creo que es una buena base de partida, porque las circunstancias que uno vive son circunstancias. Y contestando a tu pregunta, Adriana, y gracias, Andrés, por esa introducción que me sobrepasa. Contestando a tu pregunta, estuve internado un poquito, digamos, un poco más de un mes, fueron 40 días, de los cuales estuve con 16 días de coma farmacológico y respirador artificial, de los cuales yo no tengo memoria, obviamente. Y después estuve un par de semanas con, sí, conciencia, internado en una sala de terapia intensiva. ¿En qué te cambió la mirada? Porque dice, bueno, el médico ve tanto sufrimiento, tanto dolor, pero bueno, está del otro lado, ¿eh? Y sin embargo, cuando al mismo médico le toca pasar por ese momento que tantos pacientes habrás visto que lo han tenido en su vida, ¿en qué te cambia la mirada también como médico, como profesional de la salud? En una ocasión un médico amigo, muy amigo, me preguntó, ¿y qué sentiste como médico en ese momento? Que se parece un poco a la pregunta tuya. Como médico no sentí mucho, yo tenía conciencia de todo lo que iba pasando porque veía y bueno, uno entiende de eso. Después de haber hecho terapia intensiva por un tiempo, entendés de eso. Pero no me subyugaba por los conocimientos médicos o por las observaciones que yo hacía. Me ponía en manos y me encontré con que el entregarse a las manos de gente calificada, unos más, otros no tanto, pero son gente calificada y que se porta muy bien, dicho sea, muy bien, es la mejor forma, entregarse a que, como dice la gente por ahí, a que sea lo que Dios quiera, siempre es lo que Dios quiere. Pero entregarse a lo que el que está ahí al lado mío me ayuda. Era la forma más liviana de pararlo. Y probablemente ese sea el punto de partida de un aprendizaje de entregarse a lo que uno va viviendo, porque en definitiva esa circunstancia no es muy distinta hablando no cuantitativamente, obviamente, pero
no es muy distinta de lo que uno vive todos los días. Esfuerzos a superar, día a que termine diciendo uno, bueno, me parece que no fue un día perdido. No es muy distinto del día a día, ¿verdad? Miguel, este episodio en el que tenemos tu testimonio para iluminarlo, tiene por título No te mueras antes de morir. Y la pregunta del millón ahora es, ¿en qué pensás que estabas muerto antes de morir y con esta nueva visión, con esta nueva oportunidad, estás como dándote cuenta que había algunas partes, cuáles, en fe o lo que fuere, estás como volviendo a la vida? Qué buena pregunta. Así dicen las películas cuando es difícil de responder, ¿no? Buena pregunta. Sería larguísimo. Voy a tratar de hacerlo puntual. Es un aprendizaje día a día, de la mañana para la tarde y de la tarde para la noche. Es un darse cuenta, usando esa frase tan buena y tan dicha, pero es un verdadero darse cuenta de que lo que uno vive no es suficiente. De lo que uno vive no siempre es el camino correcto ni el esfuerzo correcto. Donde el esfuerzo máximo en un sentido es estéril y donde a veces el dejar fluir, particularmente en cuestiones de fe y de reflexión y de ratito para pensar, es más fructífero. Claro, en una profesión como esta, dedicarse a que la gente sufra menos, uno se cree que debe llevar el trabajo incesantemente hasta el agotamiento, y no es real. No es real. Hay que dosificarlo. De la misma manera, esto se amplía a los otros aspectos de la vida de uno. Me salgo así con la vista porque miro el hospital cuando estoy diciendo esto, que es un lugar donde he vivido tanto tiempo, tantas horas. Y más allá del hospital veo la vida común, donde también está lo que uno puede hacer por el que tiene más cerca. Y ese es un lado que los médicos tenemos flaco, y yo reconozco en mí, y lo digo como testimonio mío, es un lado flaco respecto de la atención a los que tenemos más cerca, que en algún momento no los tuve cerca, ellos no me tuvieron a mí, y fue un extrañarse bastante fuerte, y no es algo solucionar, me parece bien que esto lo escuche cualquiera que esté interesado, no es algo que esté resuelto, y es una asignatura pendiente a resolver. Empezar por lo más cercano, o reempezar, o Valorar. revalorar, Claro. y prácticamente, porque bueno, la valoración, sí, pero hay que ir y hacerlo, hay que ir y dejar. Miguel, Sí. yo te escucharía horas como los que estamos armando este proyecto y la gente que está allí del otro lado escuchándonos porque sos una persona tan empática, porque sos una persona que le pone palabras a muchos sentimientos profundos de nuestro corazón, porque tu calidez humana va de la mano de tu profesionalismo y por eso es hermoso estar aquí compartiendo este momento con vos. Pero tal vez por oficio debo preguntarte cómo vive este trance de la muerte un hombre de fe y vos que has acompañado tantas personas a morir, cómo lo vive alguien que no tiene fe, sin ánimo de hacer un juicio moral, porque no es la intención de este espacio, pero ¿tenés alguna palabra para decirnos en torno a eso? La fe queda más a la vista cuando uno está despojado. La verdad que el despojamiento que nos dice Jesucristo es tan importante, y ahí se lee. Cuando uno se despoja de todo lo que tiene alrededor y estás desnudo en una cama, a merced, a buena merced de las personas que te cuidan, pocas cosas quedan de lo tangible y de lo visible.
y ahí el espíritu puede volar un poco más. De una persona que yo no esperaba me llegó un comentario muy lindo y muy espiritual, y me llegó un rosario muy bonito, y fue el comienzo de volver a rezar el rosario ahí en la internación. Me ayudó mucho eso a decir, bueno, el verdadero Dios mío, que sea lo que quieras vos, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo estaba diciendo en un momento en que yo me iba mejorando, no como la oración del huerto donde Jesucristo ve la que se le viene. Yo estaba saliendo ya del asunto, ¿verdad? Entonces no era tan difícil decir que se haga tu voluntad porque todo iba cada vez mejor. Pero la muerte la veía todos los días como una posibilidad. Por distintas cosas. Quedémonos en que la muerte la veía todos los días como una posibilidad. Y pensaba, bueno, si me muero en esta, creo que tengo la misericordia de Dios para mí, como la tiene cualquiera. Era quizá el pensamiento que más me sostenía. Y es algo que alguna vez he tratado de charlar con mis pacientes cuando están en momento de morir. Cuando uno como médico, perdón, estoy hablando de dos cosas, pero creo que las dos atañen a la pregunta, Andrés. Como médico se puede acompañar muy cercanamente en lo físico, en lo biológico, en lo terapéutico, pero también se puede acompañar, es un lugar de tremendo privilegio, se puede acompañar mucho al paciente en lo personal, en lo humano, que incluye lo espiritual, en el caso de muchos. Y en el caso de otros también, aunque no lo crean. Y el paciente se da cuenta y sabe más de lo que uno cree que se puede llegar a morir de esta, en cualquier caso de enfermedad grave. Y abrirle el tema, preguntarle, ¿qué sabes vos de esto? ¿Qué miedos tenés? Son 5 minutos, 10 minutos de charlar con el paciente. Y es impresionante cuando el paciente entiende un reflejo, encuentra un reflejo en esta persona que va más allá de te voy a curar el dolor o te voy a dar el antibiótico. Eso viví yo también, me lo impuse a mí mismo y salió bien. Me tranquilizaba muchísimo. En momentos en que había intranquilidad, eso me tranquilizaba. Pensar que la propia muerte estaba cercana y que no era un final. No sé si te contesto antes. Sí. Escucho detrás tuyo a San Francisco de Asís llamándole "oh hermana muerte". Ajá, qué comparación. Escucho ese eco escuchándote, Qué claro. fantástico. Gracias. Gracias, realmente, bueno, a mí me emociona escucharte. Creo que todos en algún momento pensamos en la muerte o tenemos a alguien muy cercano que está partiendo. Y en esto de escucharte encuentro paz, porque no hay que desesperarse por la muerte, porque desesperarse también significa desesperanzarse, no perder la esperanza aún en el momento de la muerte. Es lo que me queda como reflexión escuchándote, Miguel. Gracias, Miguel, por lo que has hecho y por lo que seguís haciendo, porque después de semejante tragedia, si se quiere decir, o experiencia desde otra mirada, seguís con las botas puestas, entregando tu vida, como tantos otros, para cuidar la salud de los sanjuaninos. Así que gracias por tu testimonio. Creo que nos has hecho mucho bien a nosotros y a cuantos están escuchando en este momento este episodio sobre el morir. Y bueno, te tenemos en el corazón y en nuestras oraciones. Y también podemos traer a este episodio dos figuras, un personaje histórico y uno bíblico. Y empezamos por Viktor Frankl, creo que más conocido por ser aquel que nos describió lo que significa la logoterapia. Viktor Frankl, que también estuvo en una situación dolorosa, difícil, y nos viene a iluminar en este episodio. Otro gran personaje del siglo XX, un hombre que pudo sobrevivir los campos de concentración nazi,
allí en la Segunda Guerra Mundial, personas que eran a diario golpeadas, vejadas, personas que comían solo una vez al día y muy poco y tenían arduos trabajos que realizar, personas que no tenían medicinas, personas que sufrían un tormento psicológico permanente. Y es allí, en medio de ese lugar de muerte, de ese lugar de horror, donde Frank es tal vez iluminado en su razón a tratar de encontrar un sentido a esa muerte que lo rodeaba por doquier. Su libro más conocido, El hombre en busca de sentido, sumamente recomendable. Él va a decir allí, tomando a estos grandes de la psicología también, dice, bueno, para Freud la vida es una búsqueda de placer, para Adler será una búsqueda de poder. Yo creo que la vida es una búsqueda de sentido. De sentido, tal cual. Sentido de la vida, me hace acordar cuando te escucho, padre, a la película La vida es bella, ¿no? El sentido aún dentro de ese campo de concentración, el sentido para su hijo, en este caso en la película, si no la han visto se las recomiendo, porque también traigo a colación esta frase de Viktor Frankl que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Es lo que tenemos a nuestro alcance. La falta de sentido, dirá él, es el mayor problema para afrontar la vida. Si no sabemos el para qué, en verdad el cómo se vuelve demasiado oscuro. Y el otro personaje es el bíblico. ¿Y a quién traemos? El querido Jairo, este hombre de la sinagoga, que está dolido, está destrozado, porque su hijita pequeña va a morir. Y allí va a buscar al maestro de Galilea, a expresarle su dolor, y le pide a Jesús que vaya hasta su casa para poder curarla. Un camino donde se inicia una procesión de la vida, porque habrá algún dolor más grande que el saber que tu hijo se va a morir. Y allí va Jesús. Y allí Jesús llega a ese lugar de llanto, a ese lugar donde ya se hacía el velatorio de esta niña, la toma de su mano, y el que es el Señor de la vida le dice: Talita cum, levántate, niña. Y allí nos muestra cómo Dios es el que tiene la última palabra y no la muerte. Y allí el corazón también se levanta para expresar en confianza que no es lo último. Que sí, la muerte es una puerta oscura y tenebrosa, pero que cuando somos capaces de atravesarla, están los dulces brazos del amor de Dios para recibirnos. Ese Talita cum, esta niña lo escuchó en vida, pero después volvió a morir. Ese Talita cum es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros y a los nuestros que ya han partido, pero no para unos años más aquí en la tierra, sino para toda la eternidad. Y para no morir antes de morir, como es el título de este episodio, Talita cum, levántate. Ahora levántate, no te dejes morir. En muertes cotidianas que acallan el verso, que secan el alma y frenan el paso hasta dejarte inerte. No mueras en vida, sepultado por nostalgias, rendido antes de tiempo, consumido por dentro. No permitas que te envenene el odio, ni dejes que la amargura, o es miedo a vivir, haga de tu corazón una losa. Levántate, sosteniendo la memoria de buenos amigos y buenos momentos, confiado en un hoy grávido de oportunidades, movido por la esperanza en lo que ha de llegar. Levántate, agradecido por tanto, ama, descubre los milagros ocultos, cree y pelea si hace falta la batalla nuestra de cada día, que eso es ser humano. Levántate ahora.
Talita Kum. Ojalá realmente podamos vivir y sentir que tenemos un propósito, que vale la pena vivir y también que hemos encontrado algo o alguien por quien vale la pena morir. De los hermanos que me ha tocado acompañar en estos años, he podido aprender muchas cosas. Pero hay personas que en verdad quieren vivir la vida y no se resignan a morir antes de morir. Esas personas me enseñaron, si se quiere, 4 cosas que hoy las pongo en común con ustedes. Por un lado, vivir en paz y alegría cada día. Es un signo de vida, la paz y la alegría, pero no solo cuando celebramos algún jubileo en nuestra vida. La paz y la alegría en lo cotidiano, en lo de siempre, en lo de casa, en el trabajo. Paz y alegría es un signo de vida. Otra cosa que me enseñaron fue el mantener ese equilibrio entre lo que uno espera o le gustaría y la paciencia. Que es la ciencia de la paz también. Claro que sí. Y la paciencia, de decir, bueno, yo quisiera, pero por ahora es esto lo que puedo. Y aprender a vivir en ese equilibrio. Me enseñaron la perseverancia. Me enseñaron la perseverancia como un signo de vida concreto. Ese sí sostenido que tanto cuesta hoy. Ese sí sostenido de lo que uno ha prometido, de lo que uno se ha comprometido. Y ese vivir en la confianza que logra superar los miedos. Un signo de vida es la confianza, el saber que estamos en sus manos y que Él tiene nuestra vida bajo control. Vivir de tal manera que no tengamos miedo a morir, de eso se trata. Vivir plenamente y que además cuando llegue la muerte nos encuentre preparados. Y en eso es en el cada día, en realidad. Estar preparados cada día para morir y hablar del tema, claro que sí, y siempre pensando en vida. Ojalá que así sea. Y ojalá haga la historia sagrada del doctor Miguel, ojalá la historia sagrada de Víctor Frank, ojalá la historia de este papá de la Biblia, Jairo, también nos ayuden a nosotros a vivir apasionadamente nuestra vida para un día juntos cruzar este umbral a la eternidad, a los brazos del dulce amor de Dios. Por eso, Talita Kum, levántate. Hasta la próxima.